Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en este momento, dándote la honra y la gloria por permitirnos, Señor, estudiar juntos a pesar de la distancia. Amén. Tú sabes, Señor, que nuestro mayor anhelo es hacer tu voluntad y servirte, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos muestres siempre el camino, que dirijas nuestras vidas y que nos ayudes, Señor, para que tú pongas en nuestro corazón cada día el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Señor, te pido que la persona que va a tener el mensaje en esta noche sea utilizada por tu Santo Espíritu, que no sean palabras de ella misma, sino que, Señor, seas tu Espíritu Santo hablando a través de ella, seas puliendo sus palabras y que sea un mensaje especial que toque, Señor, nuestro corazón, Amén. para honra y gloria de tu nombre y para transformación de nuestras vidas. Amén. Todo esto lo pedimos en los méritos santos de Cristo Jesús, y en tu santo nombre hemos orado, Señor. Amén. Amén. Gracias, Paola. Ahora sí, va a predicar Sergio, siguiendo la temática de Daniel. Buenas noches, hermanos, a todos. Bendiciones en esta tarde de días que comienza el día de reposo. Estamos aquí en este presente estudiando los capítulos históricos de Daniel. Ya hemos estudiado el capítulo 1 de Daniel. Estudiamos la primera parte, la segunda parte. La primera parte consistía en lo que es proponerse, Daniel propuso en su corazón, ¿no? Y la segunda parte fue pruébese por 10 días. Estos temas ustedes los pueden escuchar de nuevo a través del canal de Salud Profética en YouTube. Así que si quieren repasar estos temas de nuevo, será muy interesante. Cada tema que hemos venido estudiando va encadenado junto con el otro. Así que es una continuación de los libros históricos de Daniel. Estamos sacando lecciones especiales para el tiempo del fin. Hemos visto ya en el capítulo 1 de Daniel, el capítulo 1 de Daniel nos prepara un carácter que los hijos de Dios deben tener en los últimos días para poder pasar ese tiempo de angustia que encontramos en Daniel capítulo 12. Ese tiempo de angustia, tenemos que tener ya un carácter refinado, semejante al de Cristo Jesús. Pero para pasar por la prueba, para pasar por esa prueba final de la imagen de la bestia, la marca de la bestia, su nombre, tenemos que aprender la lección del capítulo 1 de Daniel, y que tiene que ver con el asunto de comer y beber, el asunto de estilo de vida, el mensaje de salud, que es la mano derecha del mensaje del tercer ángel. Como hemos estudiado anteriormente, Babilonia, ahí en Babilonia se encontraba Daniel y sus amigos. Como hemos visto, estamos ampliando con más detalles acerca de la caída de Babilonia, descrita en Apocalipsis 18, que habla de que hay una caída de Babilonia. Y entonces hemos estudiado de que Babilonia cae precisamente por rechazar el mensaje de salud, que lo que causa una caída. Pero ahí vamos a ir viendo más detalles acerca de esta gran caída de Babilonia, que representa hoy día el sistema, la religión falsa, la ciudad, eh, esa religión que está en oposición en contra de Dios. Así que hoy día vamos a estudiar eh, lo que es parte del capítulo histórico de Daniel 2 y Daniel 3, que tiene que ver con la prueba para el tiempo del fin. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar a leer el versículo 1 del capítulo 3 de Daniel. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Así que aquí encontramos a Nabucodonosor levantando una estatua de oro, toda de oro. Esta estatua
tiene sus números, sus codos, el lugar. Vamos a ver un poquito esto. El- Ustedes recuerdan que si ustedes estudian el capítulo 2 de Daniel, la estatua tenía varios metales, no era toda de oro. Así que Nabucodonosor hace una estatua completamente de oro, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y por qué hace una estatua diferente a la descrita en el capítulo 2? Y ustedes recuerden que en el capítulo 2 de Daniel, el rey, no vamos a entrar mucho en profecía, pero un recuento rapidito, en capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor se acuesta preocupado del futuro de su reino. Y en esa noche Dios le muestra un sueño donde ve una estatua de diferentes metales y después una piedra que destruye la estatua, precisamente le cae a los pies y es destrozada, ¿no? Y se llena de polvo toda la tierra. Entonces ese sueño a Nabucodonosor le impactó. Entonces comienza él, entonces ustedes pueden leer ahí un poco, em, que hace llamar a los sabios, a los astrólogos, los adivinos, a que le den la interpretación del sueño. Eh, entonces, lo que sucedió es de que los sabios, los caldeos, versículo 10, eh, no podían interpretar el sueño, ¿no? Dice el versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, ningún príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Versículo 11. Porque el asunto del rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Así que ellos declaran y dicen, mire, nosotros prácticamente somos unos mentirosos. Nosotros tratamos de adivinar las cosas, pero no tenemos esa revelación, esos secretos que solamente Dios lo puede revelar prácticamente, ¿no? Así que aquí, una vez más, encontramos de que estos sabios no saben nada, ¿ok? Estos brujos, estos adivinos siempre toman ventaja de las personas. Debemos tener pendiente de que hasta el día de hoy hay personas que tienen esos que leen la mano, que se guían por la astrología, que dependen del mes, de los signos, de la suerte. Todo esto, hermanos, tiene de los juegos al azar, todas esas cosas, ¿no? Todo esto es una mentira. Siempre el enemigo de las almas los ha utilizado, la Biblia los ha condenado porque tiene que ver con la comunicación con los demonios. Allá usted pueden leer como tarea en el capítulo 18 del libro del Deuteronomio, donde Dios condena todas estas prácticas de divino, hablar con los muertos, toda esta astrología, todas estas cosas porque no tiene ninguna base ni ayuda espiritual. Todo siempre va a base de la mentira. ¿Ok? Por mucho conocimiento que ustedes aparentemente le enseñan, pero esto no es correcto. Así que dice el versículo 13, ¿ok? Para ir entendiendo un poco. En versículo 12 dice aquí, y el rey se llenó de ira con gran enojo y mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Em, y se publicó el edicto, versículo 13, de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Así que vemos al rey airado, enojado, ¿ok? Ahora dice, bueno, si no hay nadie que me revele el sueño o la interpretación, entonces hay que matarlos. Y aquí incluía a Daniel y sus compañeros.
Recuerden que Daniel y sus compañeros habían dado un gran testimonio al rey de Babilonia. Habían sido encontrados 10 veces mejores que todos los demás. En este momento vemos de que el plan del enemigo es eliminar a Daniel y a sus compañeros. ¿Por qué? Porque eran hombres fieles, ya habían demostrado que habían sido hombres fieles a sus principios, a sus convicciones religiosas. Una de las cosas, hermano, de los cuales tenemos que sacar ventaja de esto, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3 de Daniel, vemos una imagen, ¿verdad? Esa estatua que es levantada. Como vamos a ver más adelante, tenía que ver con la adoración. ¿Ok? Siempre cuando hay una prueba pequeña y esa prueba pequeña nos lleva siempre a la más grande. En el capítulo 1, como ustedes ven, fue una prueba de salud, una prueba de temperancia a los principios. Daniel y sus amigos pasan por esa prueba. ¿Ok? Y siempre ha sido el mismo método. Una prueba de salud y después, de principio de salud o temperancia, y después una prueba de lealtad o adoración al Dios verdadero. Vemos aquí que Daniel fue probado en el asunto de salud, ¿verdad? Y después fue probado con sus amigos, ¿verdad? Daniel en ese momento no estaba, más adelante lo vamos a comentar esto. Los 3 amigos de Daniel fueron probados con la lealtad de adoración. Así que siempre es un principio. Ustedes recuerdan que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, siempre comenzó en la dieta, en la salud, el asunto de comer y beber, todas esas cosas. Y Jesús pasó esa prueba cuando el Satanás mismo lo tentó a Jesús diciéndole que podía romper el ayuno y haciendo que estas piedras se convirtieran en pan. ¿Se recuerdan? Y después le pidió, el mismo enemigo de las almas le pidió a Jesús que lo adorara. Si de postrado me adoras, te voy a dar todo esto, ¿verdad? Es el mismo principio que usa hasta el día de hoy el enemigo de las almas, ¿no? Te voy a dar esto, pues, siempre y cuando tú me das tu lealtad, siempre y cuando tú me adores, ¿no? Y al principio del principio hemos visto que Adán y Eva fueron probados en el asunto de la salud, ¿no? Y después vemos que no fueron fieles a Dios. Pero bueno, vemos que siempre ha sido un principio común, ¿verdad? Más adelante Jesús habló de que en los tiempos finales el asunto de comer y beber iba a ser un asunto muy serio. Apocalipsis capítulo 13, porque está conectado con esta lección de Daniel capítulo 3, vemos ahí de que, que no van a poder comprar ni vender a aquellos que sean leales al Dios verdadero. Y que, o sea, otra vez, el asunto de que si usted tiene hambre o no tiene comida o le faltan los servicios para poder subsistir, ¿verdad? En este sistema, y usted pensando en sus hijos porque le van a pedir comida, y, y es aquí donde la fe es probada en el fuego. ¿Ok? Ahora bien, sigamos aquí. El rey se llenó de ira, ¿verdad? Se enojó. Más adelante vamos a ver cuando una persona se enoja, cuánto es capaz. ¿Verdad? En Daniel capítulo 3 vamos a expandir un poco más esto, porque el rey Nabucodonosor también se volvió a enojar por allá. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Bueno, entonces, versículo 14. Entonces Daniel habló sabiamente y prudente. Es una de las cosas, hermanos, que tenemos que, mm, que tomar esa actitud, Daniel, que los hijos de Dios deben de tener. Ser prudentes, ser sabios cuando tenemos que hablar. Debemos ser prudentes en nuestras palabras, de la manera que hablamos, en el momento que hablamos, en decir las cosas, cómo decimos las cosas, pensar si vamos a faltar respeto o no, hablar con esas palabras de gracia, ¿no?
Salomón habla de que cuando alguien nos grita, pues nosotros tenemos que hablar con palabras suaves, ¿verdad? Sin enojarse. Hablando respuesta, quita la ira. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hizo Daniel. Daniel habló prudentemente al capitán para apaciguar la ira del rey, ¿no? Entonces dice aquí, versículo 14, y capitán de la guardia del rey, ok, Arioc, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc al capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique tan apresuradamente? Entonces el Arioc le hizo saber a Daniel lo que haría, lo que había. Versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y le mostrara la interpretación al rey. Ahora, versículo 17 dice aquí, ahora ya tienen, ya Daniel pues tiene el tiempo, ¿no? Para poder, poder pedirle a Dios esto. Fíjense una cosa, en versículo 17 dice aquí, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Zacarías, o sea, a sus compañeros, a Azarías, sus compañeros, para que pidiese misericordia a Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen como los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo que bendijo al Dios del cielo. Gloria a Dios por eso. Ahora, aquí la lección, otra lección que tenemos que sacar aquí es la siguiente. Cuando hay un problema, ¿verdad? Aquí el asunto que trabaja es la oración, pero la oración en unidad, la oración en unidad de pensamiento, en el mismo propósito. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel buscó a sus amigos, él no lo hizo solo. Pidieron, me imagino que pasaron toda la noche clamándole a Dios en ayuno, en oración, para que Dios le revelara la interpretación de lo que había asunto de este sueño, ¿no? Así que esta unidad, hermanos, es la unidad que Cristo oró allá en Juan capítulo 17, si no me equivoco, si no más me equivoco, cuando habló de que sus discípulos fueran uno, ¿verdad? Y entonces ustedes ven que cuando los discípulos se unieron en oración, en ayuno, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y de esa manera Dios los pudo utilizar para predicar las nuevas, estamos hablando de 2000 años atrás, ¿verdad? Para poder predicar el Evangelio. Siempre, hermano, tenemos que buscar la unidad en la iglesia, la unidad entre los hermanos. La oración es muy, muy importante en esto. Entonces, vemos que el asunto le fue revelado a Daniel, ¿ok? Y fue el rey Nabucodonosor, le hizo saber lo que había de acontecer en los postreros días, ¿verdad? Y aquí el sueño que has tenido en tu cama, le dijo Daniel, versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, vinieron pensamientos por saber lo que había de venir, lo que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser, ¿verdad? Dios le remuestra el futuro. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría. Ahora vemos aquí la humildad de Daniel. Daniel dice, mira, en mí es que no es que haya algo especial, ¿verdad? Pero le da honra y gloria a Dios aquí, Daniel, ¿verdad? Dice aquí, no es que haya más sabiduría, ¿verdad? Que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, ¿verdad? Entonces vemos aquí Daniel del versículo 31 hasta el 45 le da la interpretación del sueño, ¿no? Vemos que no lo voy a leer, no lo vamos a leer todo, sino que se lo voy a resumir. Entonces Daniel le explica, mira, la cabeza de oro que tú viste en tu sueño, ese representa tu reino, pero después de ti viene otro reino. Entonces vemos ahí la consecuencia de los metales de oro, de bronce, de plata, de bronce, de hierro. Ajá.
y de hierro con barro cocido, ¿no? Sí, mezclado. Que representan los pies, los dedos de los pies. Entonces, todo esto eran los reinos los que se iban a levantar a través de la historia, ¿no? Vemos aquí entonces de que Daniel le explica que su reino no iba a ser eterno, que iba a tener un lugar en la historia de la humanidad, pero que después venía otro reino. Por un tiempo, bueno, vamos a leer esto, porque por un tiempo Nabucodonosor aceptó la interpretación del sueño de Daniel, o sea, lo que Dios le reveló, y le dio honra y gloria a Dios. Veamos lo siguiente, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Acuérdense que este era un rey idólatra, ¿no? Y quiso adorar a Daniel y le puso incienso y todo. Bueno, el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores y Rey de reyes, sobre los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernar sobre la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. En Daniel entonces solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel estaba entonces en la corte del rey. Ok, ahora vemos entonces ahora cómo Daniel es elevado en un puesto del gobierno, ¿no? Y él, claro, pues dice, bueno, tengo mis tres amigos, que tú los conoces, que vengan conmigo y nos ayuden. Entonces, de esa manera, los cuatro estaban en el gobierno de Nabucodonosor. Ahora bien, como él decía, por un tiempo el rey pues aceptó la interpretación y pero ¿qué es lo que sucedió? Vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro de Profetas y Reyes, en la página 369. Dice aquí, el sueño de la gran imagen que presentaba a Nabucodonosor, acontecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo. Pero le había sido dado para que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar en la historia del mundo y la relación de su reino para sostener el reino del cielo. Bueno, en la interpretación del sueño se le había instruido claramente acerca del establecimiento del reino eterno de Dios, lo cual Daniel pues le había explicado, ¿no? Bueno, me adelanto un poquito aquí. El rey había reconocido el poder de Dios al decir a Daniel, ciertamente vuestro Dios, Dios de dioses, ¿no? Entonces, ya eso lo leímos. Entonces, después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal, ni del deseo de exalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender aquí, hermanos? A veces Dios nos muestra la verdad y somos impactados, ¿no? Y decimos, wow, sí, esto es revelación de Dios, esta es la verdad, esto es así, es correcto y nos convence, ¿no? Pero a veces la verdad no nos convierte verdaderamente. Y entonces, por un tiempo, a veces el ser humano eh, eh, pasa ese temor, ¿verdad? Pasa con Dios. Así que, por ejemplo, mire, usted se recuerda cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿no? En el año 2001, creo que fue, sí, 2001, el 9/11. La mayoría de la gente salió a buscar las iglesias y por 2 meses, si no me equivoco, la gente dice que las iglesias estaban repletas, llenas, buscando la presencia de Dios. Pero después de un tiempo
se fue apagando y la gente volvió otra vez a los mismos quehaceres, la misma vida que tenían antes, peor, ¿no? Es por eso que no debemos dejar pasar esas impresiones, ni ser rebeldes a la visión que Dios nos muestra. ¿Ustedes se recuerdan cuando Pablo se convirtió? Pablo dice que no fue rebelde a la visión, ¿no? Y se entregó. Así, de esa manera, nosotros tenemos que entregarnos cuando la verdad nos es presentada. Tenemos que entonces ejercer la fe para obedecerla. Si de lo contrario, entonces, como dice Pedro, ¿no? Que el perro vuelve al vómito y todo ese lío, ¿no? Bueno, la cosa es, hermano, de que aquí Nabucodonosor entonces eh, volvió con ese fanatismo, con esa idolatría, se le pasó ese susto, ¿verdad? Y entonces buscó a los hombres, aquellos falsos adivinos y astrólogos, para ir en contra de la voluntad de Dios. Y estos lo aconsejaban diciéndole que, oh, mira, tú eres como ya estaba orgulloso, ¿verdad? Porque un problema que tenemos es la prosperidad. Aquí dice que la prosperidad del reino lo llenó de orgullo. Hermano, tenemos que tener cuidado con la prosperidad. Muchas veces hay personas que no están preparadas para tener dinero o para tener un puesto porque tratan de humillar a otros, ¿verdad? Tenemos que ser humildes en todo momento y darle gloria a Dios en todas las cosas, ¿verdad? No podemos dejar de darle gloria a Dios en todas las cosas, ¿verdad? Y ni dejar que la prosperidad y las cosas mundanales nos separen de la gloria de Dios. ¿Ok? Ahora bien, bueno, ahora sí, entonces estamos preparados para entrar en el capítulo 3 de Daniel. Viendo ya, sabiendo el contexto de todas estas cosas, entonces Nabucodonosor hace una estatua de oro, ¿ok? En rebelión contra Dios. Ahora, tengo una nota aquí que le quiero leerle. Vamos a ver aquí. Ok, vamos a ver aquí en este libro que tengo. Dice aquí. ah, Vean lo que dice aquí. Dice aquí, esto está una nota en febrero 10, párrafo 10 del libro. Bueno, esta es una recopilación de Daniel, de los libros del Espíritu de Profecía, pero bueno, les leo lo siguiente. Aquellos que estén dispuestos a ser enseñados pueden aprender una lección de la conducta del rey de Babilonia, o sea, rey Nabucodonosor, cómo Satanás trató de hacer que la luz dada por Dios sirviera a sus propios propósitos, guiando al rey a trabajar por su propia gloria en lugar de la gloria de Dios. El enemigo trabaja hoy para pervertir la verdad, para obstaculizar los propósitos de Dios. La verdad sin mezcla con el error, es un poder poderoso para salvar, pero si permitimos que el enemigo trabaje a través de nosotros, si por medio de la luz que nos da buscamos exaltarnos a nosotros mismos, incluso la verdad pervertida puede convertirse en un poder para el mal. Así que la verdad con el error. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que conocer bien lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque el enemigo de las almas utiliza verdad como una mentirita. Y ahí está el problema. ¿Ok? Así que Nabucodonosor vemos que levanta una estatua de oro, ¿verdad? Toda de oro. Allá, pues, bueno, aquí habla ciertas medidas, ¿no? De 60 codos y todo esto. Ahora, es interesante ver también, hermano, de que esa estatua tenía ciertos números. Esos números son los números que tienen que ver con el ser humano. Tiene que ver, porque usa ahí 60 codos más 6. Bueno, otros estudiosos dicen que tiene que ver con el número 666, que es el número del hombre. Y vemos que si lo comparamos con la prueba para el fin, que es la marca de la bestia, tiene que ver con el 666.
¿ok? Pero tiene que ver con un ídolo, ¿ok? Y más adelante vamos a aprender que ese ídolo idolátrico va a ser levantado así como Nabucodonosor levantó una estatua, ¿ok? Para adorar. El enemigo de las almas también va a levantar un ídolo y tiene que ver con un día. Y vamos a ver cuál es ese día idolátrico que el enemigo va a levantar y que nosotros tenemos que estar preparados para ser fieles en ese tiempo de prueba. Entonces, los babilonios, bueno, me voy a saltar algo aquí, pero yo quiero decirles algo. Esta estatua fue levantada allá en el campo de Dura, dice aquí en la provincia de Babilonia. Aquí voy a poner aquí una foto donde explica más o menos el mapa de aquel tiempo como era, ¿no? Déjame ver si la podemos poner aquí. No me la da. Vamos a ver aquí. Quiero ver si puedo. Ajá, aquí. Aunque no me la da. Ok, vamos a ver de otra manera. Ok. Es para los que vayan a ver el video. Entonces puedan ver lo que yo voy a explicar ahora. No me sale. Ajá, yo creo que aquí está. Ahí está. Bueno, el campo de Dura. Eh, si ven aquí en el mapa, los que van a ver el video, ok, pues ustedes se pueden hacer una imaginación, lo que estamos aquí en la línea. Babilonia, pongamos Babilonia en el centro, usen la imaginación, eso es en Irak, ¿no? Al norte está la ciudad de Nínive, ¿ok? Al norte, como unas 4 horas por ahí más o menos. Al sur se encontraba entonces la ciudad de Ur, de donde salió Abraham, ¿lo recuerdan? Ur de los caldeos, así es. Entonces, en Babilonia, ¿ok? Está más o menos en el centro, ¿verdad? Paralelo con Jerusalén. No sé, no puse la tarea de cuántos días son de ahí hasta allá, ¿no? Pero está bastante lejos. Y está la ciudad de Kur, ¿no? Varios estudiosos dicen que todo eso era parte de la provincia de Babilonia y la ciudad de Kikur, ajá, Kikur, así se pronuncia, es donde se encuentra la llanura de Dura, ¿ok? Ahí, en esa llanura, es donde hay petróleo, ¿ok? Es un dato muy importante, es donde hay petróleo, hay gases y todas estas cosas, y tiene lógica que la hayan levantado en esa llanura donde hay petróleo, porque ahí se encontraba el horno de fuego, ¿ok? Entonces, como vamos a ver más adelante, el Nabucodonosor mandó a que encendiesen el fuego 7 veces más. Y el fuego, pues lógico, lo sacaron de ahí del petróleo, de ahí mismo, ¿no? Entonces, todo esto está ocurriendo en ese campo de Babilonia. Ahora bien, Babilonia, que el nombre de Babilonia que viene del nombre de Babel, ¿ok? Que quiere decir confusión. ¿Ok? Entonces se recuerdan en Génesis capítulo 11. Ahora, les explico, mire, eh, vamos a leer el versículo 2 para que ustedes entiendan lo que les voy a explicar ahora. En el versículo 2 dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de todas las provincias que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Es decir, todos los reinos conquistados de aquel entonces, que eran más de 120 naciones, tenían que asistir, gobernadores, toda la gente importante, tenía que ir a ese lugar. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? De que esto fue el primer intento del nuevo orden mundial que el diablo quería levantar, el enemigo de las almas. Aquí en el sueño vemos que hay 7 intentos que el enemigo ha tratado de controlar la mente de los seres humanos, ¿verdad? Sacarlos de la lealtad
de Dios hacia su adoración. Es por eso que hemos venido estudiando el capítulo 1 de Daniel, donde gradualmente el enemigo pone trampas y hace cosas, ¿verdad? Y trata de cambiar nombre y dieta y costumbres para llevarlos lejos de lo que es la oración hacia el Dios verdadero, sacarlos de la ley de Dios y llevarlos a un libertinaje mucho mayor. Babel, en Génesis 11, como decíamos, ahí se construyó la Torre de Babel, que exactamente es en Babilonia, allá en Irak. Allí, ese fue las primeras bases para establecer un nuevo orden mundial. Dios había dicho a la generación, a Noé y a su generación, que se esparcieran por toda la tierra. Pero el enemigo de las almas dijo, no, no, eso no va a suceder. Vamos y construyamos una torre. Por si somos esparcidos, dice aquí, pues entonces levantaron esa torre, ir en contra de la voluntad de Dios. Ahí en Babel se origina la falsa religión, ¿verdad? Esa religión que, ¿verdad? Que tiene que ver con la idolatría, que tiene que ver con un falso día, la adoración al sol, que tiene que ver con Tamuz, bueno, todas estas cosas, ¿no? Costumbres, todo eso. La religión falsa nace ahí en Babel, ¿verdad? Y Dios dijo, cuando Dios vio que todo era un solo pensamiento, un solo lenguaje, dijo Dios, todavía no es tiempo para que estén unidos, vamos a esparcirlos. Y ahí fue donde Dios confundió las lenguas. De ahí por eso se origina el nombre de Babel, confusión, ¿verdad? Porque el enemigo de las almas sabe de que para poder controlar mejor las personas, de la manera en que vivimos, la manera que comemos, vestimos, hablamos, andamos, la música escuchamos, todo esto es para tener mejor control de las mentes humanas y poder llevarlos aún más lejos para que no tengan hambre de la sed de buscar a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, em, Dios aquí pues le dijo a esa nación, hay que esparcirlos. Y los esparció por toda la tierra, como ustedes pueden leer allá en Génesis 11. Babilonia, por eso es que es muy recordada, ¿no? Y Dios utiliza el nombre de Babilonia como un símbolo de rebeldía contra Dios. ¿Ok? Y es lo que va a suceder o está sucediendo hoy día en estos tiempos finales, ¿no? Donde el enemigo de las almas trata de controlar a la mente de los seres humanos, eh, para que todos le honren y le den y le hagan una adoración al enemigo de las almas, ¿verdad? Así es. Por eso Dios dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados y no seas, ¿verdad? Recibas sus plagas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Quiero otro detallito para esta noche, porque esta es la primera parte. La segunda parte es la mejor que la que vamos a estudiar. Dice aquí, versículo 2 del capítulo 3 de Daniel. Y envió el rey Nabucodonosor, o sea, lo leímos, al versículo 3. Y fueron pues reunidos voy a saltar esta parte. No, sí lo voy a saltar. Dice, levantado para que no queden tratados. Ok, lo mismo. Bueno, versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y el arpa del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado ¿qué? Un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír los pueblos, al son de la bocina, la flauta, el tamborí, el arpa y el salterio, y la zampoña y todos instrumentos de música, y todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Dice aquí, y la adoraron
todo, todos los pueblos de la tierra. Si ustedes comparan esto en Apocalipsis, capítulo 13, dice aquí, vamos a ver, capítulo 13, dice aquí, versículo 8, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, hablando de los que adoran a la bestia, dice aquí que la adoraron todos los moradores de la tierra. Ah, pero dice aquí, cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que hay un remanente, hermano, que todavía dice, no voy a adorar a la bestia. No lo voy a hacer, ¿verdad? Hay un remanente. Así que por este remanente, hermano, es que tenemos esta historia de Daniel, por esos tres enemigos, estos tres hebreos que no adoraron, como vamos a ver más adelante. Pero lo que yo, la lección, el otro asunto que yo quiero exaltar en este momento es acerca de la música, el peligro de la música, porque la música te lleva a una adoración, ¿verdad? Y hoy día, bueno, antes de comentar esto, te voy a decir la siguiente. El enemigo de las almas, como ustedes lo pueden estudiar allá en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, el enemigo de las almas era el director del coro celestial. Él sabe muchísimo de música y él sabe el poder hipnotizante de la música. Y él puede programar a los jóvenes por medio de la música. Fíjense, les voy a leer aquí ciertas notas que yo tengo aquí. Ajá. Leamos aquí, en esta nota que está en mensajes selectos, ¿no? Que me mostró que los jóvenes deben elevarse y hacer de la palabra de Dios su consejera y guía. Los incumbres responsables solemnes que ellos consideran livianamente la instrucción de la música en sus hogares, en lugar de incitarlos a la santidad y la espiritualidad, a dice aquí, ha construido distraer la verdad, de la verdad sus espíritus. Los cantos frívolos y la música popular parecen cuadrar con su gusto. Se ha dedicado a los instrumentos de música el tiempo que debería hacerse dedicado a la oración. Ahora bien, escuche lo siguiente. Su oído tiene agudeza para percibir la música y Satanás sabe qué órganos puede excitar para animar, absorber y hechizar la mente de modo que no desee a Cristo. Escucha esto, lo que hace la música. La música, hermanos, puede hechizar la mente para no desear las cosas espirituales, para no desear a Cristo. Wow. El alma no siente anhelos espirituales por el conocimiento divino y crecimiento en la gracia. Mi hermano, si no sé qué clase de música tú escucharás, si estás escuchando música celestial o música del mundo. Toda la música que no sea celestial es inspirada por el enemigo. Así de fácil. Así de fácil. Cualquier música. Por muy bonita la letra, por muy ritmo que tenga, si no tiene ese toque del Espíritu Santo, como dice Jesús, no tiene nada que ver conmigo. Y le sigo leyendo otra cita. La música es el ídolo adorado por muchos cristianos profesos observadores del sábado. Uy, eso nos toca a nosotros que guardamos el día santo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué pasa, hermanos? Que a veces se puede usar música cristiana con toque de rock, al ritmo de rock, al ritmo de reggaetón, ¿verdad? Y otros ritmos, y eso pervierte la música celestial. Satanás no hace obsesión a la música si puede hacer que ella el medio para tener acceso a la mente de los jóvenes. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes. ¿Qué música están escuchando? Cualquier cosa que aparte de la mente de Dios y ocupe el tiempo que debiera ser dedicado a su servicio,
convendrá a su propósito para su trabajo. Utiliza los medios que ejercen la más fuerte influencia para mantener el mayor número de una infatuación agradable, mientras son paralizados por su poder. La música es una bendición si se la aprovecha bien, pero con frecuencia resulta uno de los más atrayentes instrumentos de Satanás para hacer caer a las almas. Así que, hermano, la música es un poder hipnotizante. La música tiene que ver un asunto muy delicado en nuestros últimos días. Hay una cita y con esta vamos a ir terminando. Vamos a ver, en Espíritu Profecía nos muestra aquí lo que va a suceder antes de la venida de Cristo Jesús. Vean lo siguiente. Esto, hermano, es antes del cierre del tiempo de la gracia. Y vea, el enemigo conoce que la música tendrá un poder muy importante para quitarle robarle lealtad a aquellos hijos que quieren caminar con Cristo hoy día. Dice aquí, estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirán en Indiana. Ahora, en los 1800, cuando los pioneros estaban vivos, en Indiana se había levantado ese tipo de campamento de música, ¿no? Y decían hablaban de la carne santa, que ellos no podían pecar, era un libertinaje. Entonces dice así, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de la gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música, danza. ¿Ustedes se recuerdan la experiencia de Elías? Cuando Elías eh, y los falsos profetas pues se rajaron la carne y danzaban y hacían bulla y vocería y se mutilaban la carne y todas esas cosas. Bueno, la música tiene que ver con todo esto, ¿no? Dice ahí, el juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. La Wow. música, la música. Y eso es lo que está sucediendo ahora, mi hermano, perdone. Sí, sí, sí. Eso es lo que está sucediendo ahora en nuestras iglesias. Ujú. En nuestras iglesias. No en todas, no en todas. Sí, Pero en la mayoría sí. sí, Terrible, así terrible es. lo que está pasando. Pero es profecía cumplida, hermana, porque estamos viendo que antes de la venida de Cristo, o sea que estamos a punto de cierre de la gracia. Sí, Vamos sí, así. sí, sí. Dice Sí, aquí, entiendo eso. sí, el ruido desconcertante aturde los sentidos. Uy, mira, o sea, te afecta el cerebro y desnaturaliza aquello que si se condujera en la forma de vida constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une en el estrépito y el vocerío, la cual resulta un carnaval. Y a esto sí, y a esto se le domina la obra del Espíritu Santo. Sí, hermana, ¿quiere decir algo? Ok. No, no, que eso es lo que está pasando ahora mismo. Y Sí, tenemos que tener cuidado mucho con los jóvenes, porque eso es una atracción que les encanta a los jóvenes. sí, Es un show, es terrible, terrible. terrible. You know, Yo ya he estado en esa iglesia. sí, Yo he estado en esa iglesia y es terrible. sí, lamentablemente, sí, lamentablemente, sí, Con luces, sí, con luces de color, correcto. luces allá y las mueven Ujú, y la gente levantando las manos, sí, otros aplaudiendo. Hermanos, ay, no, 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 eso es terrible. yo sé. Oremos mucho, hermanos, porque esto está terrible. Sí, porque hay infiltraciones. Exactamente, y hay infiltraciones, lamentablemente, ¿verdad? Por eso tenemos que sacar a nuestros hijos inmediatamente a que no participen de estas cosas o explicarles a ellos los principios, ¿verdad?, del reino. Les sigo leyendo aquí, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma que es dirigida. No demos lugar a excitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente de dirección de la profunda del Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad.
¿verdad? Para adorar a Dios, hermanos, no necesitamos esa excitación de música y que apelan a los sentimientos. Tenemos que tener una comisión de los requerimientos correctos, ¿verdad? Que nos lleven, que nos conducen a la santidad. Ahora, la pregunta es entonces, ¿seremos fieles, hermanos, hasta el tiempo del fin? ¿Estaremos nosotros listos y preparados? ¿Cómo entonces estos muchachos, estos tres hebreos, entonces pudieron estar firmes en esta prueba de la imagen de esa estatua? ¿Estaremos nosotros preparados? ¿Cómo cómo ellos estuvieron listos para pasar por esta gran crisis? ¿Cómo nosotros entonces vamos a estar listos para pasar por esta crisis? Porque todo es gradualmente, como hemos visto, hemos venido estudiando. El principio de salud, de temperancia, la música, la mundanalidad, ¿verdad? La excitación, el orgullo, la prosperidad son engaños. Pero hermanos, ¿cómo entonces estos jóvenes lograron la victoria? Y ese va a ser el estudio para el estudio para el siguiente viernes. Estos jóvenes fueron fieles a Dios y vamos a ver en qué ellos fueron fieles para pasar esta gran prueba final. Así que el Señor Jesús me lo bendiga esta noche. Este video, si lo quieren volver a repasar, estará listo en un par de horas. Así que vamos a orar. Oremos. Oremos. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos las gracias, oh Señor Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque podemos sacar lecciones ricas, espirituales, de cómo el trabaja el ser humano, cómo afecta, oh Dios, estas cosas. Imploramos, oh Dios, que podamos ser fieles, así como estos tres hebreos, así como Daniel, que en un tiempo de crisis se unieron, buscaron la oración, buscaron sabiduría, buscaron que usted, oh Dios, le interpretara y usted los engrandeció y les dio fidelidad aún hasta el tiempo del fin. Gracias, oh Dios, porque así como hemos visto que estos jóvenes fueron preparados desde antes y fueron fieles y seguirán siendo y fueron fieles hasta el final, imploramos, oh Dios, que nosotros podamos aprender las lecciones, que esas lecciones espirituales puedan ser grabadas en nosotros y que podamos ser cambios, oh Padre eterno, para vida eterna. Imploramos a Dios que así como eh, estas cosas han de suceder otra vez, imploramos Dios que nos deje un discernimiento, oh Padre eterno, para poder pasar estas crisis. Así como Daniel y sus compañeros tuvieron ese discernimiento, cuidaron sus cuerpos para poder tener una mente clara de ver los pasos del enemigo para que no sean engañados. Ayúdanos, oh Dios, a tener una mente clara estos días para no caer en esos engaños y poder identificar, oh Dios, por dónde viene el enemigo. Gracias, oh Dios, porque usted es un Dios que nos protege y nos da esa bendición de tener esa protección suya. Gracias, oh Dios, porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, Padre eterno. Imploramos, oh Dios, su bendición y que Cristo Jesús sea exaltado sobre cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Él se lo rogamos todo. Amén. Y amén. Amén. Gracias, hermano, por esta mensaje. Gracias. Gracias a ustedes por escucharlo.